Segunda parte, estar bajo la ley y estar bajo la gracia, según la Biblia, no es lo que nos han dicho que es. Esta es la segunda parte. Estar o no estar bajo la ley no es que cumplas o que no cumplas la ley, aunque así lo han enseñado. Eso no es así. Porque ya vimos que estamos bajo la ley desde el vientre de nuestra madre, igual que Cristo, que nació bajo la ley. Lo vimos en la Biblia, en Gálatas capítulo 4, verso 4, ya lo vimos en la primera parte. Estar o no estar bajo la ley es estar o no estar bajo su penalidad, bajo su condena, bajo la maldición de la ley. Ya lo vimos también en la parte 1, en Gálatas capítulo 3, verso 13. Si una ley es ley para cumplirse, y más si se trata de una ley dada por Dios. Esa es una ley que se tiene que cumplir siempre. Por eso es ley. Y más aún cuando sabemos que la Biblia dice que la ley es eterna y que es para cumplirse siempre y para siempre. Lo dice la Biblia. Vamos a verlo en el Salmo 119, en el verso 44. Dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley. La ley de Dios es para guardarse siempre y para siempre. O dígame usted si estas palabras no son de Dios. Si está en el Antiguo Testamento, los Salmos, que usted lee también, dígame si no son palabra de Dios. Bueno, si es palabra de Dios, aquí está diciendo que se trata de guardar su ley siempre y para siempre. ¿O cuánto será eternamente para Dios? ¿O cuánto será para siempre para Dios? Eternamente y para siempre serán solo hasta que Cristo venga y haga su sacrificio. ¿O lo eterno para Dios será para siempre, como dice ahí? Y dice también el Salmo 111, voy a leer del verso 7 y 8, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos sus mandamientos, dice ahí. ¿Cuáles mandamientos? Si aquí aún no está escrito el Nuevo Testamento. Y los únicos mandamientos escritos para este tiempo, como ley de Dios, eran los escritos por Moisés, al único libro al que escribió Moisés, al que la Biblia le llama el libro de la ley. Ya lo vimos también en la parte 1 de este tema, y lo vimos que lo dice la Biblia en muchas citas. Le llama a los escritos de Moisés el libro de la ley. Todos estos mandamientos escritos por los escritos de Moisés, en los escritos de Moisés, escritos en la ley de Moisés, dice el Salmo que son fieles. Dice afirmados eternamente y para siempre. Otra vez, ¿cuánto será eternamente para Dios? ¿Cuánto será para siempre para Dios? ¿Será solo un tiempo? No, ¿verdad? Y repito, lo que es evidente es que no se podría decir que estar bajo la ley significa que tienes que cumplir la ley si desde que estamos en el vientre ya estamos bajo la ley, porque desde el vientre ya estamos cargando con el pecado de Adán, igual que Cristo. Y cuando aún no has nacido, no hay forma de que cumplas o no cumplas la ley, si ni siquiera has venido al mundo. Y la ley la cumples o no la cumples hasta que estás en el mundo. Esto es prueba clara de que estar o no estar bajo la ley no es cumplir o no cumplir la ley, porque, repito, porque estamos bajo la ley desde antes de venir al mundo, aunque aún no hayamos hecho ni bien ni mal en el mundo, ya estamos bajo la ley. Estar o no estar bajo la ley es estar o no estar bajo la maldición de la ley, dependiendo de si cumples o no cumples la ley. Vamos a repetir
Gálatas capítulo 4, verso 4. Lo vimos en la primera parte, vamos a repetirlo aquí otra vez. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ahora vamos a leer hasta el verso 5. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto vamos a conectarlo con Gálatas 3:13. Fíjese, todo está en Gálatas. Capítulo atrás, en el verso 3, en el capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, en Gálatas 4:5 dice que Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, y Gálatas 3:13 dice que estar bajo la ley es estar bajo la maldición de la ley, que es de donde nos vino a redimir Cristo. La Biblia dice que estar bajo la ley es estar bajo su maldición. La Biblia no dice que estar o no estar bajo la ley sea que tienes o no tienes que cumplir la ley. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice el hombre pastor, que interpreta eso en citas de la Biblia. Pero lo que está mal ahí es la interpretación de lo que dice el hombre, porque la Biblia, repito, no dice eso. Y entonces, para que seamos rescatados o redimidos por Cristo, es claro que tenemos que estar bajo la ley, porque Cristo vino a redimir a esos, a los que estaban bajo la ley. Pero si tú crees que ya no nacemos bajo la ley desde hace aproximadamente 2000 años atrás, desde que murió Cristo, si nosotros en ningún momento estuvimos bajo la ley, entonces Cristo no es nuestro Redentor, Cristo no es nuestro Salvador. Porque, repito, porque Cristo vino a redimir solo a los que estaban bajo la ley. Es más, los que no han estado bajo la ley ni siquiera necesitan un Redentor o un Salvador. No lo necesitan. ¿Para qué? ¿De qué te salva? ¿De qué te redime Cristo si tú no naciste bajo la maldición de la ley o bajo la ley? Si Cristo no te redimió de estar bajo la ley, entonces tú no eres de los redimidos por Cristo para Dios, de los que habla en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 9. Voy a leer. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. Mira, aquí están otra vez los redimidos. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si tú no naciste bajo la ley y Cristo no te redimió de estar bajo la ley, entonces tú no eres de los redimidos. Y Cristo no te redimió para ser de Dios, como dice ahí. Conectemos lo que hemos visto hasta aquí, donde se habla de los redimidos, y podemos ver que aquí en Apocalipsis 5:9, ¿quiénes son estos de Apocalipsis 5:9? Los que son redimidos para Dios, pues son de los que habla Gálatas capítulo 4 en el verso 5. Ya lo leímos. Y lo repito, dice: para que redimiese, aquí están los redimidos de Apocalipsis, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, los de Apocalipsis 5:9, que son los redimidos para Dios, son los de Gálatas 4:5, a los que Cristo redimió para tener la adopción de hijos. Y ahí mismo en Gálatas está que es estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo su maldición. Dice ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13, que también ya leímos. Dice: Cristo nos redimió de la maldición. Entonces, si se fija, aquí están todos los redimidos. Desde Apocalipsis dice que Cristo los ha redimido con su sangre para Dios. Gálatas 4:5. Están los que Cristo redimió, que estaban bajo la ley. Gálatas 3:13 dice de dónde los vino a redimir Cristo, de estar bajo la maldición
de la ley. Esta es la conexión de los redimidos por Cristo. Y ahí está si usted es o no es de los redimidos por Cristo. Para ser redimido por Cristo, usted tuvo que haber estado bajo la ley. Y estar bajo la ley es estar bajo su maldición. Entonces, usted sí estuvo bajo la maldición de la ley. Cristo lo liberó, lo rescató, lo redimió de ahí, pero de la maldición. Cristo lo hizo libre de estar bajo la maldición de la ley. Cristo no le trajo el libertinaje de ya no cumplir la ley. Esa no es libertad, ese es libertinaje. Hay que entenderlo correctamente porque el enemigo es muy astuto, la serpiente es astuta para meter el engaño con una línea muy delgada que muchos no alcanzan a percibir. ¿No quieres estar bajo la maldición de la ley? Cumple la ley y así no estarás bajo la maldición de la ley. No cumples la ley y así sí estarás bajo la maldición de la ley. Si no la cumples tú mismo, te pones bajo la maldición de la ley. Cumplir la ley es no estar bajo la maldición de la ley. No cumplir la ley sí te pone bajo la maldición de la ley. Pero el engaño de Satanás hace que lo enseñen al revés. Dicen y enseñan que cumplir la ley es que estás bajo la ley. Y no cumplir la ley es que no estás bajo la ley. Este es engaño de Satanás. Es una línea muy delgada que muchos no alcanzan a percibir, no alcanzan a distinguir. Y eso es lo que enseñan hoy. Y muchos, pero muchos están cayendo en eso precisamente porque no diferencian esa línea que, repito, es muy delgada. En resumen, y con un ejemplo secular, el pecado es la infracción de la ley. Si tú debes 10 infracciones de tránsito por haberte pasado el semáforo en rojo, bueno, contando de los 30 o 40 años o más, dependiendo de la edad en la que llegas al bautismo, después de años, si tú debes ya, digamos, 100 infracciones de tránsito y alguien viene y te hace el favor que no mereces, alguien viene y te hace el favor inmerecido de pagar todas tus infracciones, favor inmerecido que es la gracia. Si alguien viene y por pura gracia paga todas tus infracciones de años, eso cancela las infracciones o eso cancela la ley de tránsito. Es claro, si alguien paga tus infracciones a la ley, eso cancela las infracciones, no la ley. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él nos hizo el favor inmerecido, nos dio la gracia de pagar nuestras infracciones a la ley. Y ya vimos que la infracción a la ley es el pecado. Él, Cristo, pagó con su sacrificio y eso canceló nuestras infracciones a la ley. Eso canceló nuestros pecados, pero eso no cancela ni canceló la ley, porque aún el mismo Nuevo Testamento nos sigue diciendo que hoy aún el pecado sigue siendo la infracción a la ley. Ya lo vimos, pero vamos a repetirlo en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí están las infracciones por las que vino a pagar Cristo. Eso canceló las infracciones, canceló el pecado, no la ley, porque seguimos viendo aquí en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, que el mismo Nuevo Testamento nos sigue diciendo que hoy el pecado sigue siendo infringir o la infracción a la ley. E infringir la ley es no cumplir la ley. Entonces el pecado sigue siendo no cumplir la ley. ¿Cuál ley? Obviamente la ley que estaba escrita para este tiempo. Para el Nuevo Testamento, para cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, aún no existía el Nuevo Testamento. Y no escribes algo refiriéndote a lo que apenas estás escribiendo. Obviamente es la ley que ya estaba escrita, que es la ley escrita por Moisés. Cuando el Nuevo Testamento dice que ya no estamos bajo la ley, significa que ya no estamos bajo la infracción de la ley, bajo la maldición de la ley.
significa que ya no le debemos a la ley. Ya no estamos bajo su maldición, que es la infracción de la ley, porque ya no le debemos infracciones a la ley. Eso es no estar bajo la ley. Si ya no le debemos a la ley, ya no estamos bajo la ley. Ya no somos deudores a la ley. Y ya no le debemos a la ley porque Cristo pagó. Cristo nos redimió. Eso es pagar. ¿Y de qué nos redimió Cristo? Ya lo leímos en Gálatas. De la maldición, de la condena de la ley. Y la ley nos condenaba a morir, porque la paga del pecado es muerte según la ley. Y muerte fue lo que pagó Cristo. Si Cristo pagó lo que nosotros le debíamos a la ley, entonces ya no le debemos a la ley. Ya somos libres de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo su maldición, que es de donde nos redimió Cristo. Pero que esto no se confunda. No somos libres para ya no cumplir la ley. Eso no es libertad. Eso es libertinaje. Y eso es en lo que muchos hombres han entrado encubiertamente hoy al cristianismo para convertir en libertinaje esto, la gracia, ese favor de que Cristo haya pagado lo que nosotros le debíamos a la ley. Eso es la gracia. Eso es lo que muchos pastores, hombres, han entrado encubiertamente al cristianismo a convertir en libertinaje, diciendo que por la gracia ya no tienes que obedecer a Dios y ya no tienes que cumplir su ley. Precisamente y exactamente eso es convertir en libertinaje la gracia. Y de esto habla la Biblia, por supuesto, en Judas, en el único capítulo que tiene, en el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, mira, ahí están los hombres pastores que han entrado encubiertamente al cristianismo. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Precisamente eso, decir que por la gracia, que porque Cristo ya te hizo el favor de pagar tus infracciones, ya no tienes que cumplir la ley. Y repito, el pagar las infracciones cancela las infracciones, no cancela la ley. Estar bajo la gracia de Cristo es que Él haya pagado por pura gracia esas nuestras infracciones a la ley, que son nuestros pecados, porque infringir la ley es pecado. Pero esto sucede hasta que llegamos al bautismo. Cuando llegamos al bautismo en su nombre, somos limpiados de nuestros pecados, son pagadas nuestras infracciones, y eso es estar bajo gracia. Pero ya después del bautismo, corre por nuestra cuenta dos cosas. Uno, que no nos volvamos a ensuciar nuestras vestiduras blancas que han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y dos, que no volvamos a caer bajo la maldición de la ley. Esto, a partir del bautismo, repito, depende de nosotros. Y estas dos cosas se cumplen con una sola, con cumplir la ley. Porque si cumplo la ley, no peco, porque no infrinjo la ley. Cumplo la ley y el pecado es infringir la ley. Y si cumplo la ley no me puede poner bajo maldición, porque la ley maldice solo al que no la cumple. No estar bajo la ley es ya no deberle infracciones a la ley. Repito, porque si le seguimos debiendo infracciones a la ley, seguimos estando bajo la ley. Porque le seguimos debiendo a la ley e infracciones podemos volver a cometer aún después de que Cristo ya las haya pagado, las que estaban antes de llegar al bautismo. Cristo las pagó, pero si tú quieres y si tú lo decides, puedes volver a cometer infracciones y por esas otras infracciones que cometas ya no hay más sacrificio. Entonces sí depende de nosotros el ya no volver a no cumplir la ley, el ya no volver a infringir la ley, porque mientras le debamos a la ley, vamos a seguir estando bajo la ley. Y repito, con el bautismo en el nombre de Cristo, Cristo paga todas nuestras infracciones, nos limpia de todos nuestros pecados.
Pero también repito, después de esto, después del bautismo, depende de nosotros mantenernos limpios y depende de nosotros mantenernos sin caer bajo la maldición de la ley. Cristo, con dar su vida, con su muerte, con su sacrificio, pagó nuestra deuda con la ley. Su muerte, su sacrificio canceló la deuda que teníamos con la ley. No canceló la ley. Repito, canceló la deuda. Y esa es su gracia. Haber pagado con su vida la vida que nosotros debíamos. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte, entonces debíamos la vida. Pero estar bajo gracia no nos hace que podamos ya no cumplir la ley, porque no cumplir la ley, repito, es pecado, porque es infringir la ley. Si por estar bajo gracia dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, con eso están diciendo que por la gracia pueden pecar, porque no cumplir la ley es infringir la ley y eso dice la Biblia que es pecar. Ya lo vimos en 1 Juan 3:4. Y Pablo dice en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice, en ninguna manera. Pecaremos porque ya no estamos bajo la maldición de la ley y porque ya estamos bajo gracia. Pablo dice, en ninguna manera. Si por estar bajo gracia dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, aparte de que con eso están diciendo que por la gracia pueden pecar, con eso están convirtiendo la gracia en libertinaje. Y ya lo vimos que de eso también habla Judas en el único capítulo que tiene, en el verso 4. Nadie podrá decir que la gracia se obtiene con desobediencia a Dios. ¿Y desobediencia a qué? Pues a su ley. La gracia no se obtiene desobedeciendo a Dios. Nosotros mismos no le damos algo a nuestros hijos si son desobedientes. Eso sería premiar la desobediencia, aunque habrá quienes sí lo hagan, pero están mal quienes hacen eso. Asimismo, Dios no nos va a dar de su gracia si le desobedecemos. ¿Y cómo se desobedece a Dios? Pues no cumpliendo su ley. Es triste, hermanos, y es de asombro ver cómo se esfuerza la serpiente para que se siga desobedeciendo a Dios. Y es triste ver que lo logra. Y es de asombro ver cómo sigue engañando hoy igual, idénticamente como lo hizo desde que estaba en el Edén. Hoy la serpiente sigue logrando hacer que de la forma que sea, los hombres sigan desobedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Y es aún más de asombro ver la ceguera de las personas. Mire, Dios le dijo a Adán y Eva que de un árbol no comiera, porque el día que de ese árbol comieran, morirían. Usted sabe que esto está en Génesis capítulo 2, en el verso 17. Pero luego vino la serpiente y le dijo a Eva, si comes de ese fruto, no moriréis. La serpiente cambió un poquito la palabra de Dios, en este caso dicha por Dios. Hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Hoy la serpiente solo cambia un poquito la palabra de Dios, hoy escrita, diciendo que si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, no moriréis. No me diga que eso no es lo que le dice su pastor hoy. Hoy es lo mismo. Hoy sigue hablando Satanás. La única diferencia es que hoy no usa una serpiente. Hoy usa a hombres, pastores, que dicen que si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, que si le desobedecemos a Dios, nos dicen, no moriréis. Porque esa ley no es para nosotros, dicen. Porque estás bajo gracia, porque no estás bajo ley, por lo que sea. Todo esto es lo que dicen esos pastores que hoy están siendo utilizados por Satanás. Así como fue usada la serpiente en aquel tiempo diciéndole a Eva que si no hacía lo que Dios le dijo, si no obedecía lo que Dios le dijo,
no moriría, le dijo la serpiente. Bueno, pues hoy dicen lo mismo los pastores que enseñan a no cumplir la ley. Dicen que si no hacen lo que Dios dijo en sus mandamientos en la ley, dicen ellos, no moriréis. Dese cuenta, es lo mismo. Sigue utilizando la misma técnica Satanás. Ya deberíamos identificarla. Pero amamos tanto a nuestros pastores, a la iglesia o a la religión, que no queremos voltear a ver esto que dice la palabra de Dios. Hemos puesto, tristemente, la gente ha puesto la palabra del pastor, de su iglesia o de su religión, la han puesto por encima de la palabra de Dios. Y eso es muy triste, pero eso es lo que está ocurriendo hoy. Dios mandó que no se comiera de un árbol. De igual forma, Dios mandó que se guardara su ley. ¿Qué pasó después? Después vino la serpiente y dijo, si no le haces caso a Dios y comes del árbol que te dijo que no comieras, no moriréis. Si no le haces caso a Dios y no guardas su ley, está bien, no moriréis. Vea quién dice esto. Identifique la serpiente. Es exactamente lo mismo. Es el mismo trabajo. Dios dijo, no comas cerdo porque es sucio y sigue siendo sucio hoy. ¿Qué pasó después? Vino la serpiente y dijo, si comes cerdo, no moriréis. Identifícalo, hermano, por favor. Hay quienes dicen que hoy, con la llegada de Cristo, su gracia y el nuevo pacto, con eso Dios nos dio permiso de comer los animales que eran sucios y que siguen siendo sucios hoy y que nunca han dejado de ser sucios. Porque el cerdo hoy, después de Cristo, sigue comiendo lo mismo que comía antes de Cristo. Y hombre, esto lo podemos comprobar a simple vista. El cerdo hoy sigue comiendo desperdicio, incluso con gusanos. Y luego nosotros nos comemos eso, por favor. Voltea a ver la ley de Dios. La ley de Dios nos protege de esto. Hoy el cerdo sigue comiendo lo mismo que comía antes de Cristo. Bueno, pues dicen que Dios, con la llegada de Cristo, la gracia y el nuevo pacto, ya nos dio permiso de comer lo que es sucio. Es absurdo, pero eso dicen y eso enseñan. Y lo mismo con el día que Dios bendijo y santificó, que es el séptimo día. Dicen que con la llegada de Cristo, su gracia y el nuevo pacto, Dios ya nos dio permiso de profanar su día que Él bendijo y santificó. Es absurdo, hermano, y es triste, pero la serpiente es astuta. Es la más astuta que todos los animales del campo, no lo olvide. Y no olvidemos también que el mismo Nuevo Testamento nos dice en Mateo, en el capítulo 5, en el verso voy a leer 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es Cristo diciendo que vino a cumplir la ley. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni la letra más pequeña ni el acento, la tilde más pequeño de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo para decir que la ley ya pasó y que la ley ya no se tiene que cumplir? ¿Ya se cumplió todo Apocalipsis? ¿Ya se cumplió la tribulación? ¿Ya se cumplió la ira de Dios? ¿Ya se cumplió el regreso de Cristo? Hermano, abramos los ojos, porque ahí dice, la Biblia dice que ni la letra ni el acento más pequeño de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y todavía dice el verso 19, de ahí mismo de Mateo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que no cumpla los mandamientos de la ley, aún de los mandamientos que usted crea que son muy pequeños, que usted crea que no importa si no lo haces, cualquiera que los quebrante, esos mandamientos pequeños,
y que así ande enseñando, dice ahí, que así ande enseñando a los hombres a no cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos no andan hoy así? Pues de eso se está hablando aquí. Muy pequeños serán llamados por los que habitan en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga, dice ahí, cualquiera que cumpla esos mandamientos, incluso los que creyeran pequeños, no hay mandamientos pequeños, pero esos mandamientos que creyeran pequeños, el que los haga y los cumpla, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Para terminar este tema, hermano, vamos a revisar un poco con la Biblia para qué fue hecha la ley. Ya vimos que, número 1, la ley fue hecha para bendecir al que sí la cumple. Número 2, fue hecha para maldecir al que no la cumple. Este recuento quiero hacerlo precisamente para que entendamos que no podemos poner a la ley a hacer aquello para lo que no fue hecha. La ley no salva. No, la Biblia no dice que la ley haya sido hecha para salvar, pero no por eso sí deja de hacer aquello para lo que sí fue hecha. Y ya lo vimos, aquí solamente quiero hacer un conteo. Ya lo vimos que 1, la ley sí fue hecha para bendecir al que la cumple, y 2, para maldecir al que no la cumple. Y número 3 sería en Romanos, capítulo 7, en el verso 7, dice, ¿para qué fue hecha la ley? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿la ley para qué fue hecha? Aparte del punto 1 y 2, en el número 3 sería que la ley fue hecha para decirnos y definirnos lo que es pecado. Número 4, la ley y todo el Antiguo Testamento es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Dice segunda de Timoteo, en el capítulo 3, voy a leer versos 15 al 17. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta carta, Pablo se refería a las únicas escrituras sagradas que existían ya escritas en ese momento. En ese momento el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Y lo que sí estaba escrito era la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Y número 5, ¿para qué fue hecha la ley? En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 24, nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Si usted quita la ley, usted mismo se está quitando el camino para llegar a Cristo. Entonces, para esto sí fue hecha la ley y todo esto sí lo hace la ley. Estas 5 cosas que vimos aquí, que enumeramos aquí. Pero, si ponen a la ley a hacer algo para lo que no fue hecha, pues es obvio que no lo hará. Como que si quieren que la ley salve, y es ahí donde entra el razonamiento equivocado del hombre, al decir que si la ley no salva, si no hace aquello para lo que yo creo que debe servir la ley, o si no hace aquello que yo creo que debería de hacer la ley, el razonamiento de hombre, razonamiento equivocado, dice que entonces la ley no se cumple porque la ley no salva, porque no hace lo que nosotros como hombres creemos que debería hacer. Poner bajo maldición a quien no cumple la ley, eso sí lo va a hacer la ley y lo seguirá haciendo hasta que todo se haya cumplido. Y lo hará sin que nos demos cuenta si estamos pensando que la ley ya no se cumple, porque no hace aquello que nosotros creemos que debería hacer, porque no salva. Y se cumplirá que estamos bajo la maldición de la ley sin que nos demos cuenta. Se cumplirá que estando bajo la maldición de la ley diremos que somos libres, que no estamos bajo la maldición de la ley.
se cumplirá que tú puedes estar en la cárcel y decir de palabra que eres libre. De palabra, ya lo hemos visto, podemos decir cualquier cosa. Y todo esto sucede porque no nos damos cuenta que sí estamos bajo la maldición de la ley. No nos damos cuenta que sí estamos en una cárcel encerrados. No nos damos cuenta y decimos ser libres. Y como ya lo hemos dicho, de palabra se puede decir cualquier cosa, pero no solo por decirlo, de palabra es verdad. Ruego a Dios que nos ayude a abrir los ojos, que escuchemos esta palabra con mente abierta, que no rechacemos la palabra de Dios que quiere entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Que nos ayude a ser hacedores de su palabra y a poner por obra y a guardar su ley. Le pido esto a mi Dios eterno en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén.